Hola corazones, bienvenidos de nuevo a mi canal Reni Tarot. Yo soy Renata. Hoy les traigo una propuesta como pregunta a las cartas del tarot. Vamos a preguntar acerca de tu misión de vida. Vamos a ver qué pistas nos pueden dar al respecto de esto. Te traje hoy dos opciones. La Geoda y la opción de la Amatista. Te propongo que te dejes guiar ya sea por la piedra, ya sea por el mazo de cartas, que voy a dejar indicado el nombre de cada uno debajo en la caja de los comentarios. Ten en cuenta que esto es un tarot general. Si querés una lectura más específica, te voy a dejar igualmente mi correo electrónico para que tengas mi contacto. Muy bien, te voy a dejar unos momentos para que elijas tu opción. Muy bien. Vamos a ver la opción de la Geoda. Esta baraja es muy bella. No recuerdo el nombre ahora. Te lo voy a dejar en los comentarios. Vamos a ver qué nos cuenta acerca de tu misión de vida. Más que destino es misión de vida. ¿A qué has sido llamado o llamada? Vamos a ver. La papisa, justicia y el mundo. Ok. Acá en principio hay un llamado fuerte hacia lo espiritual, hacia lo oculto, hacia lo secreto. Tu misión de vida tiene que ver con el estudio de aquello que está oculto y también con ser guardián o guardiana de secretos, ¿sí? Va a haber informaciones bastante vitales, bastante importantes para vos y para las personas que conozcas, inclusive para algunos de ustedes puedan ser informaciones vitales que antañen a grandes grupos de personas, ¿sí? Y va a estar dentro de tus responsabilidades el guardarlas prudente, celosamente y distinguir cuándo es el momento adecuado de comunicar y cuál es el momento adecuado de guardar silencio, ¿sí? Una de las responsabilidades de tu misión de vida es ser guardián, guardiana de secretos e informaciones, pero también la capacidad de encontrar el equilibrio, la sabiduría y la decisión, el poder de decisión con respecto a esas informaciones. Saber en qué momento esas informaciones pueden y deben ser comunicadas, cuándo tenés que comunicar y cuándo no es el momento y qué otras informaciones realmente no deben ser comunicadas. Sí, o sea, guardiana de secretos y también estudiosa de esos secretos, estudioso de esos secretos.
Tu misión de vida tiene que ver con una visión amplificada, ¿sí? Una comprensión global de lo que son, de lo que es la vida en diferentes niveles, ¿sí? La mayoría de las personas, si bien ve la vida como algo lineal, ¿no? Como lo cotidiano, vos desde tu lugar, mira, como la suma sacerdotisa está eh, protegida, tiene su templo, ¿sí? Tiene sus instrumentos de culto, está rodeada de todo lo que necesita. No es una persona que se desplaza, no es una persona que va y viene, viajera, son bastante estáticas las figuras que vienen saliendo. La justicia también, ella es una reina, está en su trono, está impartiendo justicia, ¿sí? Está decidiendo esto sí, esto no, qué cosa se mantiene y qué cosa debe ser eliminada. Tu misión de vida tiene que ver con una comprensión a muchos niveles de lo que son las situaciones, ¿sí? No vas a ver la vida solamente desde lo cotidiano, ese va a ser para vos uno de los niveles a través de los cuales se pueden contemplar los acontecimientos, ¿sí? Vas a tener la capacidad de ver el nivel material, el nivel cotidiano, ¿sí? El nivel intelectual, lo que hay detrás, los planes que hay detrás, los proyectos, ¿sí? El nivel espiritual, qué energías se mueven en cada circunstancia, ¿sí? Y el nivel afectivo, ¿sí? Vas a ser altamente consciente de la energía amorosa, de que es la energía primera y última que sostiene la vida, ¿sí? Esto te puede llevar a comunicar en causas como la preservación del planeta, el alto el fuego en las guerras. Acá hay una misión muy importante, ¿sí? Y tiene que ver con tus múltiples capacidades de percibir cada acontecimiento y actuar o no en él según sea lo que convenga en ese momento. Capacidad de discernimiento absoluta. Bien. ¿Qué más? Voy a mover un poco. A ver. El juicio. Y el loco. Ok. A ver. Vas a ser una persona que mueva multitudes. Tu misión de vida tiene que ver con el liderazgo, con la organización de causas sociales, de causas que impliquen muchas personas, que impliquen muchos recursos, que impliquen el futuro de diferentes territorios, ¿sí? Me viene Perdón, me viene a la mente Greta Thunberg, lo dije bien, no estoy segura. Esta niña que empezó hace unos años a sacudir gobiernos, parlamentos, diciendo nos queda poco tiempo para parar de destruir este planeta. O sea, tu misión de vida va a tener que ver con la voz que dice las grandes verdades, que a veces son incómodas de escuchar. Pero esta carta está atenuada y equilibrada por la justicia y la papisa. O sea, la misión de vida aquí está marcada por saber cuándo es el
momento adecuado, el momento idóneo para comunicar, para difundir a gran escala verdades, ¿sí? Saberes que las personas en este momento necesitan escuchar. Tu misión de vida tiene que ver con formar parte de ese grupo de personas que despierta a los demás, que tiene como misión despertar a los otros. El loco. El loco tiene que ver con un poquito la manera más superficial en la que vas a encarar esta misión, ¿sí? Una manera que te puede ayudar a poder cumplir con poder ir por este camino de vida, por esta misión, de manera un poco más ligera. ¿Cómo? Me viene un poquito la impresión de estas personas, los bufones, literalmente, que su oficio era entretener, hacer bromas, hacer reír. Pareciera que superficialmente no se los tomaba en serio, pero eran los únicos autorizados sin ser castigados, inclusive con la muerte, eran los únicos que tenían derecho a cantarle sus 3 verdades al rey sin consecuencias. Al rey, a los nobles. Este personaje, gracias a esta actitud bufonesca, ligera, burlona, jugando a no ser serio, decía las grandes verdades, los grandes defectos. Tenía la libertad de palabra que otras personas, inclusive poderosas, no se podían permitir. Era aquel que era escuchado, que era tomado no muy en serio, pero sí en serio profundamente, porque era muchas veces el personaje más querido y más cercano al poder, al rey. Entonces, el loco, en este caso, viene a hablarte de una estrategia, una vía donde este mensaje, estas verdades, pueden ser expresadas con un poco más de ligereza para que este camino, que se ve súper fuerte, no sea tan pesado para vos, para que puedas vivirlo de una manera placentera, de una manera llena de regocijo, y también va a aportar ligereza, encanto, y va a permitir que el mensaje pueda ser escuchado. Bien, vamos a sacar una carta más. La luna. Junto con la sacerdotisa, la luna habla de lo oculto, habla de secretos, habla de una intuición muy potente, ¿sí? Puede hablar perfectamente de capacidades como la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la premonición, ¿sí? El contacto con otros planos, sobre todo el contacto, aunque duro, con el propio inconsciente, con el conocerse, ¿sí? Así que, bien, es probable que estas verdades, estas informaciones importantes lleguen a vos, no tanto por escuchas, no tanto porque te vengan a contar, aunque sí, pero muchas de estas verdades, sobre todo las más profundas y las más potentes, vendrán a vos de manera por vía de la intuición, por vía extrasensorial, digamos. Puede que despierte en vos mediunidad, sueños premonitorios. Estamos hablando de
la clariaudiencia, que es esto de una escucha, o la clarividencia, ver lo que va a pasar, ¿sí? Es información que llega, que baja, porque tu misión de vida sea adecuado y vos te has adecuado a esta misión de vida. ¿De qué manera? Desarrollando profundamente tus poderes intuitivos. Muy bien. Muy bien, espero que esta lectura te haya apoyado. Me encantaría leerte si te animás a dejar un comentario, si sentiste que esto te ha aclarado un poquito con respecto a esta pregunta que todos nos hacemos. Te invito a suscribirte, a compartir, a comentar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima lectura. Vamos a seguir con el grupo número 2, con la amatista. Muy bien. Grupo número 2. Vamos a ver qué nos quiere contar el tarot con respecto a tu misión de vida. ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Me parece súper interesante. A ver qué pistas nos quiere otorgar el tarot por medio de esta lectura. Grupo número 1 fue súper potente. Vamos a ver qué nos cuenta. La amatista. Bien. Cuatro de bastos, 6 de copas, reina de bastos. Muy bien. A ver. En este caso, la misión de vida tiene que ver con actuar, ordenar, hacer. Tu misión de vida tiene que ver con la creación. Sos una persona que has venido a crear, a dirigir, a poner orden a tu gusto, ¿sí? Porque tenés un criterio global que puede ver el cuadro completo, ¿sí? Y que no pareces una persona que tiende a pedir permiso, sino que pone su pata y actúa, ejerce, hace, crea. Pero esta creación, por otro lado, tiene perfecto equilibrio, ¿sí? Hay un profundo sentido del equilibrio, de la belleza y de la pasión. Por eso, a lo que te enfoques en crear, ¿sí? Tu misión de vida va a tener que ver con lo creativo. Se te da la creación ya sea de asociaciones, de vínculos, de obra de arte, ¿sí? Muy posible también la creación de empresa, ¿sí? La creación de imperio. Va a tener que ver con generar profundos cambios en tu territorio, ¿sí? En tu familia. Puede ser que seas la persona que ha venido a empoderar a la familia, ¿sí? Empoderándose a sí misma también. Perdón, tuve que parar, lo siento, hay un ruido muy fuerte. Tengo una máquina funcionando, lo siento. Bien. La misión de vida, en este caso, como decíamos, tiene que ver con grandes creaciones, ¿sí? Y grandes revoluciones también.
has venido a revolucionar tu tiempo, tu época, ¿sí? A dejar tu huella. Tu paso por esta encarnación, por esta vida, por este mundo, va a dejar una huella profunda, ¿sí? Va a dejar un cambio. El mundo que has encontrado no va a ser el mismo que vas a dejar. Y tu hacer va a tener mucho que ver con eso. Vamos a ver un poco más. El colgado. 3 de bastos, más bastos todavía. Bien. Tu misión de vida presenta un desafío. El desafío de superar un bloqueo donde no sé si esto ya te está pasando o te ha pasado y lo has superado. Es probable que esto se presente varias veces a lo largo del camino, a lo largo de tu vida, la sensación de impotencia. ¿Por qué? Porque acá, por un lado, vemos un gran poder, ¿sí? Vemos un gran poder, una gran potencia, una gran capacidad de hacer, de crear. Y por otro lado, la sensación de no me puedo mover, no puedo hacer, no puedo, no quiero, y completa inmovilidad, ¿sí? Es muy probable que, como vemos un camino de vida tan marcado por lo que es el fuego, por lo que es la acción, el contrapeso de esto tiene que ver con la completa parálisis. Así que, si esto te ha pasado, imagino que puede que te haya pasado y lo hayas superado, puede que te esté pasando, ¿sí? Pregúntate y revisa todo tu recorrido, a ver si está marcado por todo esto que estoy diciendo, por el fuego, por la acción, por la decisión, por la claridad, por la acción casi sin dudar. Entonces, que no te asombre estos periodos de parálisis, literal, ¿sí? Es la otra cara de la moneda, ¿sí? Simplemente la otra cara de la moneda que se va a volver a meter en movimiento, ¿sí? Porque esto lleva un ritmo cíclico. Así que si yo estoy a fuego, 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 decisión, poder, acción, sin parar, necesariamente caigo en periodos de quietud, de inmovilidad, de reposo necesario muchas veces. Así que si es el caso, no lo vivas con culpa, no lo vivas, me da la sensación de que lo vivís con una sensación de impotencia, te resulta angustiante. El desafío para mantener este equilibrio va a ser aceptar que no puedes hacer y actuar al 100% 24/7. Este nivel de acción requiere pausa, serenidad, meditación, descanso. ¿Qué pasa si ignoramos esta necesidad? Que este ritmo nos va a llevar acá, te muestro la carta, nos va a llevar acá, pero de manera no tan agradable como ir a descansar. O sea, corremos el riesgo de lastimarnos, de enfermarnos, simplemente porque no pudimos parar la prácticamente explotación a la que sometemos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, ¿sí? Así que tomar conciencia de esto como necesidad y que no se presente como freno obligado si lo ignoramos. Mucho cuidado, ¿sí? Bien. Gran capacidad creativa, ¿sí? Acá has venido
misión de vida a crear belleza, a multiplicarla, a crear también entusiasmo en los otros, a transmitir, inclusive a enseñar. Bien, ¿qué más? Mira, el diablo. El gran desafío es lograr el equilibrio. El gran desafío es no caer en el sueño del poder, en la trampa de la omnipotencia. Si tenemos esta tendencia muy consciente, ¿sí?, vamos a lograr florecimiento, ¿sí?, y podemos aprovechar esta energía que también es muy creativa, que también tiene que ver con el deseo, pero trabajar mucho con esto, trabajar mucho con las pulsiones, con los excesos, ¿sí? Mucha conciencia hacia los excesos porque realmente nos pueden llevar a una parálisis no deseada. Literalmente, nos pueden llevar a la enfermedad, nos pueden llevar al agotamiento, inclusive a la depresión. Así que ojo con este exceso y con esta sensación falsa de ser todopoderoso. Yo todo lo puedo, nadie me para, no necesito parar. Ahí está hablando el diablo, el diablito, el ego. Vamos a ponerle ese nombre. Bien. ¿Qué más? No, está bien. Con esto estamos. Muy interesante. Grupo número 2. Es muy bella esta lectura y viene con advertencias bastante claras, bastante interesantes. Tenés mucho provecho que sacarle a tu camino de vida. Es el camino de vida de un creador, de una creadora apasionadísimos, ¿sí? Solamente no permitirse ser consumido, no consumirte a vos mismo, a vos misma, porque tenés mucho para dar. Sería una lástima realmente, o sea, que todo ese fuego, esa creatividad, esa belleza, ese poder de hacer y de mejorar y de embellecer este mundo, que lo haces con verdadera pasión, se desperdicie porque te consumas a vos mismo, a vos misma. Muy bien, esta ha sido la lectura para la amatista. Espero que te haya servido. Me gustaría muchísimo leer tu comentario si esta lectura te ha resonado. Puedes dejarme una pequeña interpretación, puede ayudar a otra persona que lea los comentarios. Te agradezco muchísimo por estar del otro lado. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima lectura.